los que dio la ingeniera Ruth, el ingeniero Bermúdez, que yo di esto y creo que incluye todos los aparatos bucales. Eh, el parcial va a ser un trabajo que nosotros lo vamos a poner en el aula virtual y creo que van a tener 24 horas para responder, ¿sí? Acuérdense que a los parciales solamente tienen derecho a un recuperatorio. Traten de aprovechar esto, digamos, lo de la virtualidad, porque se hace mucho más fácil y más liviano para ustedes, ¿sí? Entonces, el 5 de abril sería la fecha estimativa. Vayan preparando y es todo lo práctico, no se toma nada de teoría hasta ahora. Puede que sí en los próximos parciales. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, bien. Sí, ingeniera. Están bien. Ahora les consulto. ¿Tuvieron algún inconveniente o algo con el práctico que les dejé el jueves? ¿Quieren hacer un repaso de eso? ¿Quiere que le haga un resumen o algo? Por lo que estuve viendo, se entendió bastante, ¿sí? Por ahí le falta alguno que otro dato, pero bueno, yo por ahí soy media hincha pelota con eso porque quiero que a ustedes le quede completo para que después se les sea más fácil estudiar y que tengan completo ya su trabajo. Igualmente todo lo que yo les dije está en la guía, ¿sí? Y no está desarrollado de forma escrita en el Power, pero se le dio, ¿sí? También otra cosa, que tengo muchos trabajos que están copiados, ¿sí? Yo no sé qué voy a hacer con esos trabajos. ¿Les pongo ausente o tienen ganas de hacer y reenviarme? Yo les dije, no voy a corregir trabajos que estén copiados. Tengo más de 20 trabajos que son exactamente lo mismo. ¿Está? Fíjense cómo van a solucionar eso. La idea es que ustedes hagan y aprendan, ¿sí? A mí no me jode, ya les dije, pero necesito que hagan, si no, le voy a poner el ausente. ¿Estamos? Bien. ¿Quieren que les haga un repaso de lo que fue la clase pasada o que arranque directamente con lo que es la clase de hoy? No, sí, eso yo te acepto y está bárbaro porque ustedes van a tener la descripción que es lo que yo le di, ¿sí? Pero te voy a dar un ejemplo. Me llegaron, no sé, más de 6 mails que me dicen tecma cefálico, ¿sí? O sea, el trabajo se lo pasaron, se lo copiaron, está todo igual, e inclusive el error en el tema del asunto, o sea, no es que eh, yo me refiero a la descripción sí, generalmente va a ser muy parecido, igualmente tenía más de 10 antenas descritas, o sea que diferencias tienen que haber y similitudes también, pero me refiero a trabajos que son puntuales, que están copiados y tienen todos los mismos errores, a eso me refiero. ¿Sí, Boris? Bien. Acá tenía una pregunta que me decía, profe, ¿puede repetir lo que dijo sobre los parciales? Bueno, sobre los parciales le decía que el 5 de abril es la fecha estimativa, ¿sí? Se lo va a hacer un parcial que va a ser escrito y no sé, pero creo que van a tener 24 horas para resolver y mandar al mail de la cátedra. ¿Está? Y los temas van a ser todos los que se fueron desarrollando hasta ahora. Hasta el 5, digamos, hasta la semana del 5. Igualmente después yo le voy a pasar por escrito cuáles son bien los temas. Tienen que acordarse que los recursantes también tienen que rendir el parcial. No así entregar los trabajos prácticos. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá, chicos? Profe.
Bueno, ahora vamos a empezar a ver entonces todo lo que es aparato bucal masticador, ¿sí? ¿Ven la presentación? Súper. Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar hoy, ¿no es cierto? Aparato bucal masticador. Tenemos los objetivos del práctico: identificar las piezas de cada aparato bucal, reconocer el funcionamiento del mismo y aprender cuáles son los órdenes de interés agronómico que poseen dicho aparato bucal. Bien, esto es un poquito un repaso de lo que vimos en la clase pasada, pero con la salvedad de que ahora vamos a ubicar dónde está el aparato bucal. El aparato bucal de los insectos, ¿sí? Esperen un poquito, a ver. Se ubica en la región anteroventral de la cabeza, ¿sí? Entre la frente y lo que son las mejillas o jenas. Las piezas del aparato bucal se disponen sobre una cavidad que se llama cavidad preoral o peritroma. En general se puede hablar de que existen dos tipos de aparatos bucales dependiendo de la dieta. Por ejemplo, si es una dieta sólida, tienen aparatos bucales masticadores. Ahora, si es una dieta líquida, tienen aparatos bucales succionadores. Pero siempre existen modificaciones en alguna de esas piezas bucales, lo que va a resultar en aparatos bucales diferentes, como por ejemplo el picador suctor, ¿sí? Que tienen las chinches, después tenemos roedor, aparato bucal tipo sifón, tipo esponja, ¿sí? Esos aparatos bucales son los que vamos a ir desarrollando en las clases siguientes. Hoy vamos a ver el aparato bucal masticador. Ahora, yo quiero que ustedes me digan por qué consideran que es importante conocer cuál es la estructura o cómo está formado el aparato bucal, cuál es la función. ¿Por qué consideran que es importante saber eso? Para hacer la clasificación taxonómica. Ese es uno, para hacer la clasificación taxonómica, ¿sí? ¿Cuál otra importancia tiene? Ustedes, conociendo el aparato bucal, pueden saber cuál es su régimen alimentario, ¿sí? Pueden saber si es sólido o dieta líquida, y también pueden reconocer en los distintos órganos vegetales, por ejemplo, un daño. Y con ese daño ustedes pueden inferir qué tipo de insecto fue que estuvo o comiendo o succionando de ese órgano. ¿Se entiende? Bien, esto también ya lo vimos, ¿sí? Es los tipos de cabeza con respecto al eje longitudinal del cuerpo, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos cabeza hipognata? ¿Sí? Hipo era porque las piezas bucales estaban dispuestas hacia abajo con respecto al eje longitudinal del cuerpo. Acá teníamos a todos lo que son los fitófagos masticadores. Tenemos las langostas, las tujuras, ¿sí? Las larvas de los lepidópteros. ¿Estamos? Esto voy rápido porque esto ya lo vimos. Después cabeza epignata, ¿sí? Cuando las piezas bucales se disponen en la parte superior de la cabeza, ¿sí? ¿Se acuerdan que acá teníamos el escarabajo tigre y las larvas de la hormiga león? ¿Sí? Después tenemos cabeza de tipo prognata, ¿sí? La cabeza y el aparato bucal se disponen hacia adelante siguiendo la misma línea que el eje del cuerpo. ¿Se acuerdan quiénes estaban acá? Bien, las larvas de la crisopa y algunos coleópteros como los histéridos. Y después teníamos cabeza de tipo opistognata, ¿sí? Opis es opuesto al eje del cuerpo. Y acá estaban los fitófagos succionadores, ¿sí? Tenemos todos los tipos de chinches, ¿sí? Tanto las ninfas como los adultos. Por ejemplo, Nesara viridula, Edesa, también los pulgones, las moscas blancas, las chicharras. ¿Estamos? Bien, ahora sí ya vamos a lo que es aparatos bucales. ¿Está?
Fíjense que a los aparatos bucales se los puede clasificar también de acuerdo a cómo se presentan, si varían o no a lo largo de la vida del individuo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos clase menorrinco, ¿sí? Cuando el insecto en estado inmaduro tiene un aparato bucal de tipo picador y en estado maduro o adulto mantiene ese mismo aparato bucal. Tenemos, por ejemplo, las hemípteras, ¿sí? Fíjense, las chinches, ¿sí? Fíjense que tiene aparato bucal picador tanto en adulto como en ninfa, ¿sí? Estos insectos a lo largo de todo su ciclo mantienen el mismo aparato bucal. Esos son menorrincos. Después tenemos menognatos. Son aquellos insectos que tanto en estado inmaduro como en estado adulto mantienen el aparato bucal masticador. Y ahí tenemos, por ejemplo, coleóptera, neuróptera, ortóptera, isóptera, odonata, entre otros, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá tenemos al gusano blanco, Bilobopterus abderus, ¿sí? Tanto en estado de larva como en adulto, tiene su aparato bucal masticador. Y después, por último, la tercera clasificación es de tipo o clase metagnatos, ¿sí? El insecto en estado inmaduro tiene un aparato bucal masticador y después en el estado adulto tiene otros, por ejemplo, lepidópteros, dípteros o himenópteros, ¿sí? Fíjense que esta es la larva de un lepidóptero. Cuando es en estado inmaduro tiene aparato bucal masticador y es en el momento donde a nosotros nos genera un daño. Y después, en el estado adulto, ese aparato bucal se transforma en un aparato bucal de tipo espiritrompa o sifón. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, tenemos menorrincos, menognatos y metagnatos. Esta es pregunta de examen, acuérdense, anoten, marquen. ¿Sí? Profe, en el caso del gusano blanco, Ajá. ahí es donde más daño hace, ¿no? Claro, cuando es en el estado inmaduro, en el estado de larva. ¿Sí? Lo Ajá. mismo que las larvas de la mariposa o de las moscas. ¿Está? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las piezas del aparato bucal masticador. ¿Sí? El aparato bucal masticador es propio de los insectos que se alimentan de sustancias sólidas y que necesitan de un triturado previo para que puedan ingerirlas. El aparato bucal masticador está formado por 6 piezas, que son el labrum o labro, 2 mandíbulas, 2 maxilas, ¿sí? La epifaringe, la hipofaringe y el labium. Y el labium, ¿sí? Dicen que el aparato bucal masticador es el aparato más primitivo y que de este aparato bucal masticador evolucionaron todos los otros que les mencioné hoy al principio. Ahora vamos a ir viendo cada una de esas partes por separado, ¿sí? Tenemos el labro, ¿sí? El labro es una pieza impar que tiene forma de semiplato y está articulada a la cabeza por medio del clípeo, ¿sí? Que el clípeo sería esta parte acá. El labro cierra la cavidad oral por la parte superior y puede presentar una muesca, ¿sí? o hendidura que colabora con la sujeción y dirección del alimento hacia la boca. En la cara interna del labro se ubica la epifaringe. Después tenemos las mandíbulas, ¿sí? Las mandíbulas son piezas pares, están fuertemente esclerosadas y se ubican a cada lado de la abertura bucal debajo del labro. Las mandíbulas son las piezas más importantes en el aparato bucal masticador, ¿sí? Y estas tienen movimiento horizontal o transverso.
que está destinado al corte. En algunos casos también sirve para el acarreo de hojas, por ejemplo en el caso de las hormigas o para moldear la cera, ¿sí? Las abejas utilizan sus mandíbulas para darle la forma, o también para defensa. Después tenemos las maxilas. Fíjense que yo acá les puse un montón de información. Le puse para que a ustedes les quede bien completo el Power. Ahora yo se los voy a subir. Pero bueno, no es lindo ver tanta letra, pero les quise dejar bien completo. ¿Está? Bien. Ahora tenemos las maxilas, ¿sí? Las maxilas son piezas pares que también se ubican debajo de la mandíbula y actúan de un lado al otro ayudando en la masticación del alimento. La función de las mandíbulas es sensorial, ¿sí? De las maxilas, es sensorial. Fíjense que cada maxila está formada por un cardo, ¿sí? Que es una pieza por la cual se une la cabeza, después el estipe, que es la parte central de la maxila, a partir del cual se desprende el palpo maxilar y la galia, ¿sí? Después tenemos el palpífer, que es desde donde nace el palpo maxilar, y después tenemos el palpo maxilar en sí, ¿sí? Que es el que tiene la función sensorial. Fíjense que se asemeja mucho a una antena y este palpo maxilar puede tener de 1 a 6 segmentos, ¿sí? Acá les puse que tiene función sensorial del gusto y el olfato. Son las encargadas de examinar a la comida y también de ayudarlo a conducir el alimento hacia la boca. Después tenemos la lasinia, ¿sí? Que es esta acá que tiene forma dentada y que colabora también con la masticación o la sujeción de un alimento. Existen en muchos insectos predadores que la lasinia presenta forma más aguzada o forma de diente, ¿sí? Esos son los insectos predadores. Después tenemos la epifaringe y la hipofaringe. La epifaringe se ubica en la cara interna del labro y forma lo que es el cielo de la boca y de ahí se prolonga hacia el esófago. La epifaringe tiene función sensorial. Después tenemos la hipofaringe, ¿sí? La hipofaringe es una pieza impar, ¿sí? Que tiene forma de lóbulo o de lengua, tiene consistencia carnosa que se encuentra sobre la cara interna del labio o piso de la boca. La hipofaringe es el lugar a partir del cual se abren las glándulas salivales de los insectos. Y después, por último, tenemos el labium o labio inferior, ¿sí? Es una pieza impar que cierra la cavidad bucal por la parte inferior. Es como una especie de quijada. Está constituido por los palpos labiales y su función es similar a la de los palpos maxilares, es decir, que tiene función sensorial, ¿sí? Prueban y empujan el alimento hacia el esófago. Y acá les puse para que tengan también una imagen donde tiene todas las partes del aparato bucal masticador. Esto para cuando vayan a estudiar para el final. ¿Estamos hasta acá con las piezas del aparato bucal? Ustedes Sí, lo que profe, tienen tienen que saber para el examen y para el parcial también es cuáles son las funciones de cada pieza, ¿sí? Y en cada aparato bucal van a ver que existen modificaciones y que alguna de esas modificaciones corresponde a la pieza fundamental del aparato bucal. Eso es lo que tienen que saber. Profe, Sí. las maxilas pueden ser que se ubiquen al revés, digamos. A ver. Las maxilas, ¿por qué al revés? No te entiendo. ¿En la foto? Claro, sí, porque están como que el palpo maxilar y demás Sí, para sí, arriba. sí, en esta foto están al revés, sí. En realidad las maxilas y las maxilas, las lasiñas, todo tiene que quedar para acá abajo, ¿sí? Para abajo, esto está al revés.
igual que esto también. Bien. Bueno, ahora vamos a ver que existen distintos subtipos de aparatos bucales masticadores. ¿Sí? Tenemos el subtipo ortopteroide, el subtipo prensil y el subtipo cúrculo-uniforme. El subtipo ortopteroide es propio de las langostas, las tucuras, los grillos. ¿Sí? El de tipo prensil, los ejemplos que siempre tenemos son las larvas de la crisopa, ¿sí? O la larva de Calosoma argentinensis, que es la juanita. ¿Sí? Fíjense que este tipo de aparato bucal prensil tiene las mandíbulas mucho más desarrolladas, alargadas, ¿sí? En forma de prensa. En esta imagen acá se puede ver, esto es una imagen tomada desde arriba, ¿sí? De lo que sería la cabeza de Calosoma argentinensis. Fíjense que se ven las mandíbulas, las maxilas, ¿sí? El labio y los palpos maxilares, palpos labiales. ¿Está? Y esta es una imagen desde abajo. Tenemos el labio, palpos labiales, las maxilas y las mandíbulas acá. Eso es del tipo prensil. Y después tenemos del tipo cúrculo-uniforme. ¿Sí? Este tipo de aparato bucal se ubica en el extremo del rostro o proboscis rostro, se llama en el caso de los cúrculiónidos. ¿Sí? El aparato bucal está reducido, pero se pueden ver las mandíbulas, las maxilas y el labio inferior. ¿Sí? Fíjense acá. Esto es del, por ejemplo, el picudo algodonero. Acá les quiero mostrar en detalle cómo se ven, ¿sí? Acá tenemos, este es un cúrculiónido, pero este se llamaba, esperen porque anoté, Conotrachelus persa, ¿sí? Esta es no importa el ejemplo, ¿sí? Es una plaga que ataca a palto, pero lo que yo les quiero mostrar es cómo el detalle de las piezas bucales. Esto es todo lo que es el rostro de una hembra y esto es de un macho. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije que una de las características que me permitía diferenciar la hembra del macho era la inserción de la antena en el rostro? ¿Sí? Fíjense que la antena en el rostro de la hembra se ubica lejos de lo que es el aparato bucal. Sin embargo, en el macho está muy próximo. ¿Sí? Esta distancia me permite a mí diferenciar el macho de la hembra. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, un detalle de lo que es la mandíbula, ¿sí? Después la maxila y el labio. Esta también es la misma foto. Fíjense que esto es el palpo maxilar, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos sobre las encilias y que hablamos sobre los quimioreceptores? ¿Se acuerdan o no? Bien, bueno, fíjense que en el aparato bucal de los cúrculiónidos, como en otros órdenes también, se ubican esos órganos sensoriales en los palpos, ¿sí? En los palpos maxilares y en los palpos labiales. En este caso son estos, los quimioreceptores. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ver cuáles son los órdenes que tienen aparatos bucales masticadores. Tenemos a los coleópteros, ¿sí? Fíjense que tenemos los cúrculiónidos, los coccinélidos, carábidos. Tenemos este que, ¿se acuerdan quién era? Ahí puse el escarabajo tigre. ¿Sí? Este es el que vimos en el ejemplo anterior, es un predator. Fíjense que tenemos el labro, las mandíbulas, las maxilas y los palpos labiales. ¿Cuáles son otros órdenes? ¿Sí? Tenemos mantodio, tenemos odonata, ortóptero,
dermáptero, ¿sí? Los fásmidos y proscóspidos. Estos son los bichos palos, ¿sí? En realidad este es el bicho palo. Después van a ver cuando ustedes, cuando veamos el orden Phasmatodea. Este es un detalle de lo que es Dictyoptera o Mantodio, ¿sí? Que esta es la mantis religiosa, es predator. Fíjense cómo se diferencian acá las piezas del aparato bucal, labro, las mandíbulas, estos serían los palpos maxilares y los palpos labiales. Acá tenemos a la crisopa, ¿sí? Que es una neuróptera, tenemos la vista de costado y desde abajo, donde se ve el labio y los palpos labiales, las maxilas, ¿sí? La crisopa son depredadores. Tenemos otros órdenes como por ejemplo Isópteras, ¿sí? Que son las termitas, Neurópteras, esta es la hormiga león, Hymenópteras, las hormigas, larvas del lepidóptero, ¿sí? Todos estos tienen aparato bucal masticador. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que yo al principio les dije que era importante conocer el aparato bucal de los distintos órdenes para que nosotros podamos reconocer los daños que son producidos por los insectos, ¿sí? Acá fíjense, por ejemplo, tenemos a Diabrótica especiosa, ¿sí? Es un insecto del orden Coleóptera de la familia Chrysomelidae. Es esta chinche que muchos le dicen también la vaquita de San Antonio, ¿sí? Se parece a la roja, pero la roja es benéfico y este es el que causa daño. Fíjense que el color verde y tiene las 3 máculas amarillas en cada élitro, ¿sí? Este insecto es polífago y produce daño tanto en estado larval como en estado adulto, ¿sí? Una parte del ciclo pasa debajo del suelo, en el estado larval, ¿sí? Que es cuando ocasiona daños en las raíces y en los tubérculos, como por ejemplo acá tenemos la papa. En ataques tempranos también el maíz produce esto que se llama hueco o encame, ¿sí? Lo que hace es genera el daño en la raíz y hace que la planta pierda la capacidad para tomar el agua y los nutrientes, por lo cual se vuelve débil, amarillenta y termina cayendo, ¿sí? La larva de Diabrótica afecta tanto lo que es raíces como los tallos, ¿sí? Taladrando. Y también esa herida genera puerta de ingreso a distintos patógenos. Cuando Diabrótica está en estado adulto, lo que produce es esto. Perfora el follaje dejándolo como perdigonado, ¿sí? Fíjense que el daño es circular. Y bueno, como les dije, al ser polífaga ataca distintas especies, ¿sí? Pimiento, girasol, la selga, lo que ustedes se imaginen. Después tenemos daños por curculionios, ¿sí? Fíjense que esos daños en los granos almacenados los producen tanto las larvas como los adultos, ¿sí? Que se alimentan del grano. ¿Qué pasa acá? La hembra ovipone sobre los granos, ¿sí? Cuando las larvas nacen se alimentan del germen y el adulto del endosperma. ¿Está? Después tenemos daños que pueden hacer también taladrando tallos, ¿sí? Después tenemos acá el picudo negro de la vaina, de la soja, ¿sí? Fíjense Los que... gorgojos, profe. ¿Cómo? Esos serían los gorgojos. Esos serían los gorgojos, ¿sí? Los que están en arroz, en las leguminosas, en el maíz, ¿sí? Bueno, y les decía que acá está el picudo negro de la vaina, ¿sí? Esto, ahora hubo fuertes ataques en todo lo que es la zona de Santiago, Salta y Tucumán. Este picudo ataca las vainas, ¿sí? Los brotes terminales, los cotiledones y termina matando la planta si agarran en estadio temprano.
Lo que hace el adulto es que ovipone, ¿sí?, en el interior de las vainas, y cuando la larva nace se alimenta del grano. ¿Y qué daño creen ustedes que produce en este momento? ¿Grano directo o indirecto? Directo. Directo. Directo, ¿sí? Porque ataca directamente el órgano que es cosechable, afectando el rinde. Y peor todavía si estos granos están destinados a la producción de semillas, ¿sí? Bien. Después tenemos daños por larva de lepidóptero, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, tenemos a Helioticea, que es la oruga de la espiga del maíz, ¿sí? Las larvas ingresan por la parte superior de la espiga y que lo que hacen, se alimentan de todos los granos en formación, ¿sí? Después, con el tiempo, empiezan desde el ápice hacia la base de la espiga, y a medida que ellos van generando sus desechos o sus heces, esto se va colonizando por hongos y hace que se vaya pudriendo, descomponiendo la espiga, ¿sí? Bueno, después tenemos daños por defoliadoras, ¿sí? Por ejemplo, Spodoptera. Fíjense cómo son los daños, siempre son circulares. También produce daño en lo que es la bocha. Después tenemos daño por Pieris, ¿sí? Pieris brassicae, que es la mariposa de la col, que ataca a todas las especies hortícolas. Fíjense cómo deja todo lo que es la lámina o la hoja, digamos, ni hablar de lo que es el interior del repollo. Y después, bueno, tenemos otro ejemplo de foliadora como Alabama argiliácea. Después tenemos daño por minador de las hojas, ¿sí? Acá tenemos Philocnistis citrella. ¿Qué pasa acá? La hembra deposita los huevos en los brotes tiernos, ¿sí? Cuando la larva nace, ingresa debajo de la cutícula y se alimenta del parénquima y forma estas galerías o minas. ¿Ahí está? En cítricos, por ejemplo, esa formación o esas heridas que causa Philocnistis es puerta de entrada para la cancrosis. Bueno, el mismo caso con el barrenador o minador de hojas, que es Liriomyza, que ataca a todos los cultivos, ya sea remolacha, pimiento, zapallo, tomate, a todos, ¿sí? Fíjense que hace esas galerías, pero al principio ustedes van a ver, bueno, ese es uno de los síntomas, las galerías, y después que la hoja se vuelve clorótica y termina cayendo. Después tenemos las hormigas cortadoras de hojas, ¿sí? El típico signo de que fueron las hormigas es que comen las hojas en forma semicircular, y si tuviéramos una hoja de la imagen entera vamos a ver que siempre queda el peciolo prendido, ¿sí? Cuando comen las hormigas, comen en forma circular y queda el peciolo en la planta. Bien, y acá les quería mostrar nada más algo que está relacionado con el aparato bucal. El ejemplo de Bombyx mori, ¿sí? Que es el gusano de seda. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que no solamente todos los aparatos bucales o todos los insectos producen un daño, sino que también pueden generar otros productos que en este caso están destinados a la industria o la producción de seda, ¿sí? Lo que se hace es se cría, en Argentina también se hace, en distintos puntos, sobre todo en el NOA, ¿sí? Donde se cría este gusano de seda, y lo que se utiliza es el capullo, ¿sí? Para la producción de seda. ¿Qué tiene que ver esto con el aparato bucal? Sí, tiene que ver porque la seda, ¿sí?, que está compuesta por dos proteínas, se libera por debajo de las mandíbulas. Hay un órgano que se llama hilario y que está relacionado con el aparato bucal. Bien. Ahora esto es lo que le quería mostrar que tenían que hacer ustedes en el práctico, ¿sí? Ustedes, si estuviéramos de forma presencial, el práctico sería realizar un montaje de un aparato bucal masticador,
Nosotros siempre utilizamos el aparato bucal de la langosta, pero por cuestiones de practicidad, porque el aparato bucal de la langosta es mucho más grande y más fácil de manejar. Pero fíjense que acá les puse, por ejemplo, el aparato bucal de un coleóptero. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer es separar cada una de esas piezas. Igualmente, vieron con la ingeniera Ruth todo el tratamiento previo que hay que hacer, ¿no es cierto? Sí, la Inge. Claro, eso es lo que le quería decir. Fíjense que si ustedes cuando juntan o colecten el insecto, después van a tener que mandar a cámara para hacer el ablandamiento. ¿Sí? Una vez que esté ablandado, recién van a poder manipular y separar las piezas. La idea es que ustedes hagan un preparado y que les quede algo similar a esto. ¿Sí? Este es un preparado de uno de sus compañeros que me prestó, me facilitó la foto. Fíjense que acá tenemos labro, las mandíbulas, las maxilas y el labio inferior. Esto es lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Acuérdense que hoy no va a ser obligatorio que ustedes tengan esto, pero sí más adelante. ¿Estamos, chicos? Bien. Profe, eso iría arriba arriba de un portaobjeto, ¿y con qué se lo pega? ¿Con el esmalte transparente? Sí, muy bien tu pregunta. Yo pensé que ya dieron con la ingeniera Ruth, pero sí, esto sería un portaobjeto, ¿sí? Acá yo le marqué nomás el límite porque no se notaba en la foto, pero esto es un portaobjeto, ¿sí? Ustedes tienen que marcar el centro del portaobjeto. La ingeniera Ruth les habrá explicado cómo se trazan unas cruces y en el medio del portaobjeto le va a quedar esa crucecita ahí. Y ahí ustedes tienen que realizar el montaje, ¿sí? Esto teníamos, por ejemplo, una langosta donde yo puse en cámara de ablandamiento y después con un bisturí fui separando cada una de las piezas y pegándole acá con el esmalte transparente. Exactamente. Gracias, profe. Bien. La ingeniera también les habrá explicado cómo es el tema del etiquetado, ¿sí? Ustedes tienen que poner, bueno, acá ya dice aparato bucal, su nombre y apellido. ¿Está? Tienen que poner aparato bucal masticador, porque se supone que esto le tiene que servir a ustedes de machete en el momento que estén en el examen, ¿sí? Por ejemplo, se les pregunta, bueno, que nos describan las piezas del aparato bucal masticador. Y ustedes tienen que tener esto y con esto nos tienen que ir contando cómo está formado el aparato bucal masticador. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ay, me mataste, no me acuerdo cuál es el tamaño de la lupa. En realidad no es necesario que lo hagas con lupa, ¿eh? O sea, depende mucho ya cuál sea el tamaño del insecto que vos tenés, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos tenés una langosta que es muy chiquitita, se te va a complicar hacerle lo que es la disección, pero si vos tenés un insecto de mayor tamaño va a ser más fácil. No me acuerdo cuál es la graduación de la lupa, no me acuerdo, pero me imagino que cuanto más grande, más cerca te permita ver la imagen va a ser mejor. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Mirá, lo que voy a hacer es me voy a fijar o voy a tratar de ver cuál era el aumento que tenían las lupas que usábamos allá en Zoo. Así la grabación no me acuerdo, pero por ejemplo esto a simple vista lo haces tranquilamente. Ahora, por ejemplo, con el aparato bucal de una mosca o de una chincha, sí ya se te va a complicar y ahí sí tendrías que saber qué graduación vas a necesitar. Pero déjame que yo miro o te averiguo cuál era la graduación que usábamos.
Yo no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Prácticos hoy no tienen, ¿sí? El trabajo práctico sería que ustedes hagan el montaje de esto, pero lo van a tener que hacer después, cuando tengan ya la parte del portaobjeto. Exactamente, ¿sí? Para la asistencia de antena yo le pedí los cuadros y para esto no les voy a pedir nada, ningún trabajo. Simplemente que se fijen y que presten atención, por favor, y que no se olviden que en el final les preguntan después cuáles son los subtipos, esto le preguntan, cuáles son los subtipos de aparatos bucales masticadores, ¿sí? Ortopteroide, prensil y cúrculo-uniforme, y ustedes le tienen que decir los ejemplos. ¿Está? Profe, ¿cuál sería la diferencia entre ortopteroide y prensil? El desarrollo de las mandíbulas. Fíjate cómo está acá en el tipo prensil. ¿Sí? Son mucho más alargadas, son en forma de pinzas, funcionan así. No sé si se ve allá lo que te quiero mostrar. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, y después otra cosa que también preguntan en los exámenes y que nunca se acuerdan es esto, acá. Las clases de aparatos bucales según el estado del insecto, si es inmaduro o adulto, ¿sí? Acuérdense, menorrinco, menornato y metagnato. Acuérdense los ejemplos, porque eso también les piden mucho. Por eso es que yo le pongo todas estas fotos para que ustedes tengan ya los ejemplos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Hoy vieron, igual con el ingeniero Ayala a la mañana también habló sobre ortópteros y también le habló sobre el tagma cefálico, sobre los ojos, ojos simples, ojos compuestos, le habló. ¿Estuvieron o no? Bueno, hasta acá sería lo que es el trabajo práctico de hoy. No sé si ustedes tienen alguna duda. Fíjense, yo les había preparado acá un cuadrito que les quería hacer en el pizarrón, pero no van a ver tampoco. Si quieren, después le paso una foto o le subo una foto al aula virtual, que es un resumen de lo que vimos el otro día en tagma cefálico, ¿sí? Porque quiero que les quede bien lo que eran los ojos compuestos, los ojos simples, los ocelos, los estemas. ¿Está? ¿Les parece si les subo después una foto de lo que yo hice ahí a mano alzada? Les subo en el aula virtual. Bueno, profe. Bueno, ahí Hay está. una pregunta en el chat. A ver. Pregunta si se puede obtener el aparato bucal de un insecto que se vaya a montar en la caja, porque conseguí una langosta bastante grande y me serviría para obtener el aparato bucal, pero me gustaría tenerla montada en la caja por el tamaño. Sí. O sea, siempre cuando ustedes vayan acuérdense que van a tener que tener 35 insectos en su caja. Y a esos 35 tiene que sumarle 10 insectos más o menos, como máximo, de los cuales ustedes van a tener que sacar aparato bucal, van a tener que sacar antenas, alas, patas, ¿sí? Y si tenés una langosta que está grande y está buena para dejarla así completa en la caja, la dejas. Lo que sí yo te recomiendo que cuando vayan a hacer la disección o para el montaje de lo que es aparato bucal, siempre elijan un insecto que esté más grande, porque va a ser más fácil para ustedes que puedan separar cada una de las partes después, ¿sí? Si ustedes vienen con una langosta que es re chiquitita, este trabajo de disectar se les va a complicar mucho. Pero sí, vos priorizás cuál es el insecto que querés dejar completo para la caja o cuál vas a usar para hacer el montaje. Bien. Igualmente cuando veamos alas también, ahí yo les voy a enseñar cómo se hace el preparado para sacar las escamas y qué sé yo, y ahí van a tener que
tener también otros, por ejemplo, 2 mariposas, ¿sí? Que las alas tengan escamas para que ustedes puedan hacer de una el preparado. Acuérdense que en la caja siempre tienen que estar los insectos completos, no le puede faltar ninguna parte, a excepción de que le falte un pedacito de antena o una pata, pero lo ideal es que esté completo. Y tienen que aprovechar ahora para juntar a todos los insectos porque después cuando empieza a hacer más frío se les va a complicar y no van a conseguir. Señora, ¿Estamos? le consulto. Con el tema del montaje de la chicharra, ¿hay que abrirle las alas con la ala desplegada o así entera nomás? Y mejor si le pones el ala desplegado, pero en realidad la que siempre se pide con el ala desplegado son las langostas. ¿Sí? Vos le podés desplegar el ala al insecto que vos quieras. Siempre acordate que para abrirle el ala tiene que estar el insecto previamente en cámara húmeda. Profe, ¿y en qué ¿Está? caso se usa la cartulina? O sea, ¿qué tamaño de insecto más o menos? Por ejemplo, la abeja, Bien. ¿se la pone en la cartulina o así nomás? Siempre depende del tamaño, ¿sí? Generalmente el doble montaje se usa cuando el insecto es muy, muy, muy pequeño y, por ejemplo, no lo podemos atravesar con la aguja histológica, ¿sí? Las abejas, en realidad, vos podés hacer el montaje, pero, o sea, el montaje con el alfiler, el montaje simple. Pero bueno, hay gente que se le complica por el tema del pulso y eso, y los pegan sobre el triangulito de cartulina. Pero siempre se recomienda para los insectos que son muy pequeñitos y que, por ejemplo, si yo lo tengo que perforar o pinchar con la aguja histológica, seguramente lo voy a terminar rompiendo porque es muy chiquito. Entonces, ¿qué hago? Le pongo el triangulito de papel más bien. Profe, ¿el portaobjeto necesita el cubreobjeto también o puede ir así nomás? Mira, el cubre objeto lo recomendamos cuando ustedes van a hacer, por ejemplo, algún preparado que sea muy, muy chiquitito. Pero en realidad no necesariamente, ¿sí? Porque fíjate que vos haces un preparado y cualquier preparado tiene un determinado volumen o un espesor, ¿viste? Si vos le pones el portaobjeto directamente sobre eso, vas a terminar aplastando la figura. Para evitar eso es que utilizamos las tirillas de cartón o las arandelitas. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Bien. Yo no les exigimos que pongan el cubre objeto, ¿sí? Con que esté todo sobre el porta objeto y que cuando ustedes hagan el preparado coloquen el pegamento, peguen todas las piezas y tienen que dejar secar perfectamente así en forma que quede el preparado hacia arriba, digamos, ¿sí? Que no se les vaya a correr ni a aplastar porque algunos hacen y después lo mandan a la cartuchera y se van a su casa. Pero ahí cuando queda en la cartuchera ya se termina rompiendo, se aplasta, se despega, se mueve. La idea es que a ustedes les quede bien el preparado. Profe, ¿Vieron esas cosas? disculpe. Le estaba por decir si vieron eso con la ingeniera Ruth o no. Bien. Ajá, ahí está. Sí, ¿qué me decías? No sé, una chica era. Sí, si habría posibilidad, así como mencionó para otros prácticos, de quizás ver algún video de cómo realizar la extracción de cada parte, digamos, para no terminar, no sé, rompiendo mal todo el aparato masticador, por ejemplo. Sí, esa era mi idea de conseguirles, ¿viste? Busqué por todos lados, pero por ejemplo para hoy tenía videos que eran muy largos y todavía no estoy sabiendo cómo editarlo. Pero igualmente en internet hay muchos videos sobre montaje. Voy a tratar de hacer un video haciendo el montaje, ¿está? No les prometo que para ya, ni para hoy ni para mañana, pero voy a tratar de hacerles algún videito cortito, cosa de que ustedes tengan.
el ejemplo. Sería lo ideal que ya tengamos, ¿no? Pero no tengo el instrumental, ni siquiera tengo una lupa o algo para mostrarles bien de cerca cómo se hacen los cortes y esas cosas. Igual, profe, creo que puede hacer un video y calculo que alguien debe saber cómo recortar el video para que entre en el Power. Sí, esa es una buena propuesta que me viene bien. Sí, yo la verdad no sé editar los videos. Yo cuando siempre tengo un montón de videos que les voy a ir compartiendo, digamos, pero siempre trato de, yo ya sé más o menos dentro de qué tiempo está lo que les quiero mostrar, entonces lo pongo ahí, lo corto en ese momento nomás, pero no sé cómo editar. Pero sí, si alguien sabe, bienvenido. O de última puede quedar en el aula si es más largo para no ocupar tiempo de la clase igual. También, sí, yo voy a buscar y les voy a pasar en el aula. O si no, les voy a dejar los enlaces, si es que a veces tampoco el aula me admite por la capacidad de las cosas el peso, digamos, de las cosas, algunas te deja cargar y otras no. Voy a ir a ver, sí, no les digo ya, pero lo voy a cargar. ¿Está? Profe, Decime. yo que usted dijo que los insectos pequeños en la que no se le puede pinchar, digamos, con el alfiler, se le corta un papelito triángulo. Bueno, yo al insecto, ¿con qué le pego a ese papelito? ¿Con plasticola o...? Con esmalte transparente. ¿Sí? Vos tenés que hacer un triangulito. ¿Sí? Hacer un triangulito. Este triangulito, en esta parte vas a atravesar el alfiler, ¿sí? Y acá, en este extremo, vas a poner una gotita chiquitita del esmalte transparente y ahí vas a apoyar tu insecto. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, Boris. profe, gracias. El Bien. alfiler es para adosar el papel al termopol, ¿sería? Exactamente, el alfiler va a pasar por acá, o sea, vos vas a tener tu triangulito de papel, vas a tener tu alfiler que va a atravesar esto, ¿sí? Va a atravesar esto y va a ir al tergopol, pero entre el tergopol y tu triángulo de papel va la etiqueta del insecto, ¿sí? La Inge le habrás mostrado que es de 18 milímetros por 6 milímetros, donde van todos los datos del colector, la fecha, etcétera. ¿Está? Profe, ¿y el esmalte un esmalte común sería? Sí, el esmalte transparente común y corriente, el de que puede usar ¿Qué cualquier persona, digamos. para pintar la uña sería? Claro, el que es para pintar la uña. Profe, y otra pregunta, ¿en dónde yo puedo encontrar larvas? Larvas. Y depende de qué larvas, pero podés en el suelo, podés encontrar un montón de larvas, o si no, por ejemplo, las larvas de los lepidópteros que van a ver en las hojas, en la parte aérea, digamos, ¿sí? Adentro de un fruto puedes encontrar larvas de la mosca de los frutos, que son dípteros. En el suelo vas a encontrar todo lo que sean las larvas de los gusanos blancos, los barrenadores. ¿Y eso lo mantengo en un tubo, profe, con alcohol era o con qué sustancia? Sí, con alcohol al 70%, ¿sí? Alcohol y glicerina, pero la glicerina no tiene cualquier persona, entonces ponerle en agua y alcohol. Alcohol siempre al 70%. Gracias, profe. Ajá. No. Mirá, si el insecto es muy chiquitito, yo te digo, por ejemplo, el pulgón, el trips, que son los más chiquitos, esos van en el portaobjetos, ¿sí? Y si vos juntaste y los tenés, los podés guardar en un sobre de papel, o por ejemplo le pones en cualquier tachito, pero que no tenga medio líquido, ¿sí? En un recipiente donde esté solo el insecto. Profe,
Sí, Le pregunto por el tema de los insectos que van en el triangulito. En el caso de que tengamos, no sé, una abeja, una vaquita de San Antonio, una chinche, que son insectos, bueno, a veces se complica a la hora de montarlo. O sea, ¿esos podrían ir en el triangulito de papel? sí, puede ir en el triangulito de papel si es muy chiquito. Igualmente, por eso les digo, siempre cuando colecten, prioricen o tengan preferencia en elegir los insectos que son de mayor tamaño, porque a ustedes se les va a facilitar ver, por ejemplo, el tipo de patas, cómo es el abdomen, las antenas, ¿sí? Cuanto más grande es el insecto, mejor se puede apreciar todas las características. Ahora, si no consiguen, si no tienen o qué sé yo, bueno, dejen ese insecto que es chiquitito. Si es chiquitito, chiquitito, va a ir en el porta, como por ejemplo los pulgones o los trips, y si no, en el montaje doble, que sería con el triangulito de papel, otros insectos que también son pequeños. Pero las chinches, por ejemplo, nosotros hacemos montaje simple, es decir, sobre el alfiler. Ah, profe, muchas gracias. Profe, y en cuanto a poner, por ejemplo, los trips y demás en el portaobjetos, la profe nos había mencionado, o sea, que siempre tenemos que cuidar de que queden bien ubicados y demás. ¿Y qué pasa si Sí. le ponemos mal nomás porque en realidad no tenemos el instrumental para ver de cerca? ¿No importa eso? No, no importa, igual, o sea, eso nunca nosotros no vamos a controlar preparado por preparado, ¿sí? La idea es de que a ustedes sí les quede bien para que el día de mañana, cuando vayan a estudiar o tengan ganas de ver a ver cuáles son las características del pulgón, por ejemplo, ustedes tengan su preparado, ¿sí? Con el insecto bien ubicado. Fíjense que siempre le decimos que el insecto no quede aplastado, que queden bien las patas extendidas, pero trabajar con algo tan pequeñito y no teniendo el instrumental es muy complicado. Si se mueve no pasa nada, la idea es que a ustedes le quede bien para que a ustedes les sirva como herramienta de estudio. ¿Está? Profe, Perfecto. tengo otra pregunta. Decime. Para pegar los trips y los pulgones en los portaobjetos, digamos, ¿dónde yo consigo esos portaobjetos? Mirá, acá nosotros los comprábamos en Servilab, pero yo me imagino que, bueno, no sé dónde estás vos, pero a lo mejor conseguís en las farmacias, ¿sí? Dependiendo, si estás acá en Capital, vas a conseguir en una farmacia. Y si no conseguís y tenés algún amigo o algún compañero que tenga o del año pasado, también les pueden pedir prestado, eso se lava. O sea, si tiene por ejemplo un montaje viejo, lo que tienen que hacer es dejarlo en agua con detergente y después con una esponjita de metal o cualquier esponja lo raspan y eso sale. Se puede utilizar, digamos, reutilizar. Gracias, profe. Profe, para regularizar la materia, nosotros tenemos que presentar todos preparados y eso. Y sí, en teoría sí, el tema es que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con esto de la cuarentena, porque cuando las clases son normales, o sea, cuando son presenciales, todos los alumnos tienen que presentar la caja. Se hace dos entregas. Una entrega que es la entrega parcial, ¿sí? La primera entrega donde vemos cómo están yendo con el tema de los montajes, con el tema de las etiquetas, y después se hace una entrega final, que ahí sí ya tienen que tener la caja completa, con los 35 insectos, de los cuales 5 tienen que ser benéficos, después 10 tienen que ser plagas y el resto, bueno, cualquier insecto que esté dentro de esos órdenes que se le pide. Más los preparados, que creo que son 10 o 12 preparados los que ustedes tienen que tener, ¿sí? Los montajes. Después tienen que tener una larva, ¿sí? En medio húmedo, y una muda, que la muda que siempre le pedimos, la que es más fácil conseguir, es la de la chicharra. Eso es cuando era presencial. Ahora, como estamos en condiciones diferentes, digamos,
Por el momento, les vamos diciendo que tienen que ir haciendo por lo menos todo lo que es el montaje. Al final, si se llega a mejorar esta situación, vamos a hacer una clase especial donde vamos a tener ya así el instrumental, las lupas y eso, y le vamos a mostrar cómo hacer los preparados, los montajes. Y después de eso sí le vamos a exigir que estén en su caja. Por ahora no, porque no hay forma de explicarles si no es por medio de un video como ustedes propusieron, ¿sí? Y también creo que no le podemos exigir porque no todos de nosotros puede tener un portaobjeto, pinza histológica o una lupa en su casa para poder trabajar. Profe, Decime. en cuanto a los insectos que son benéficos, ¿es en el sentido de que ayudan al control biológico o, por ejemplo, la abeja que ayuda a la polinización? Si lo ves desde ese lado, puede ser la abeja, ¿sí? Pero generalmente, por ejemplo, le pedimos Dipteróptera, que sería la mantis, que es un predador. Después también le pedimos que tengan la crisopa, ¿sí? Que es predador de pulgones. Después también le pedimos, o la vaquita de San Antonio, que también es predador de pulgones. La vaquita la roja, ¿sí? Que es un coleóptero coccinellio. Después también la tijereta, ¿sí? Nosotros le vamos a decir igual cuáles son esos 5 órdenes de los benéficos que le pedimos. Bueno, gracias. Pero está bien también desde el lado de la polinización, sí, podría ser tranquilamente. Gracias. No sé, ¿Será que alguna a esta otra. altura ¿Será que a esta altura vamos a conseguir chicharras y la muda? Sí, En el Parque sí, Mitre hay. sí, todavía hay. Fíjate que tampoco no es que llovió, hubo viento, tormenta, nada como para que eso se vuele o se haya perdido. Pero no sé de dónde vos estás, pero sí hay. En el Chaco hay. En los algarrobos tiene que haber todavía. Y si no es una muda, una chicharra, puede ser la muda de lo que encuentres, ¿sí? No necesariamente el de la chicharra. Nosotros le decimos el de la chicharra porque es lo que más fácil se encuentra, pero hay compañeros que encontraron otro tipo de muda y está válido igual. ¿Y eso cómo se ubicaría en la caja? O sea, al hincar se va a romper todo porque está seco, digamos. No, eso se lo hace sobre un portaobjeto. Si vos tenés el porta, le pones, depende si es el de la chicharra, por ejemplo, vas a tener la muda, ¿sí? Viste que está así rígida, y vas a poner pegamento en la parte donde irían la parte de las patitas, ¿sí? De esa muda. Entonces pegás en esos puntos donde va apoyada nada más la muda, ¿sí? Perfecto, profe, gracias. Bien. Sí, sí, eso tenés razón. Sí, yo voy a tratar de hacer, ¿sí? Voy a ver si puedo hacer con mi celular y les paso. Y bueno, alguien que sepa editar, lo edita y bueno, y si no, irá así. Igual voy a tratar de hacerlo rápido, ¿no? Pero no. Bueno, sí, me parece bien. Dame tiempo nomás porque yo acá no tengo nada, o sea, tengo mis instrumentos histológicos, pero por ejemplo ni siquiera una langosta, ¿sí? Tendría que salir a buscar una langosta y ahí hacer el montaje. Tampoco tengo porta, pero me comprometo en tratar de conseguir todo eso y hacer.
Bueno, pero a ustedes, por ejemplo, ¿no le quedó un bisturí, unas pinzas, eso, algo de morfo? Yo no me acuerdo si usaba. ¿El morfo se usa? Claro. Bueno, y si no, ¿saben qué pueden usar? O sea, el que no tiene bisturí puede usar las trinchetas o el cúter, ¿sí? Con eso ustedes, esa hoja finita les sirve para cortar lo que es el aparato bucal de una langosta, digamos, porque es grande. Se puede disectar con con el bisturí, con la trincheta. ¿Cómo? Y sí, con una trincheta que esté nuevita o si no le sacan, vieron que se va cortando cada hojita, digamos, para que le vaya quedando con el filo nuevo, pueden ir separando, o sea, usar tranquilamente la trincheta para hacer eso. Pero sí, voy a buscar la forma, ya voy a buscar la forma de conseguir el porta y la langosta y vamos a hacer. Entonces voy a subir y me voy a acordar que Boris iba a editar. ¿Estamos, chicos? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Estamos? Profe, Decime. yo tengo una duda, o sea, yo quiero saber cómo se llaman mis insectos que yo tengo acá, digamos, cómo yo hago para clasificar, digamos. Mirá, a medida que vayan viendo, bueno, no sé si vos participás de las teorías, pero hoy, por ejemplo, el Inge ya dio ortóptero, ¿sí? Dio cuáles son las características. Igualmente, nosotros vamos a tener más adelante, yo el 22 de mayo tengo que dar, el 22 de abril tengo que dar claves, ¿sí? Ahí cuando demos claves yo te voy a decir cuáles son las características que uno tiene que tener en cuenta para clasificar por orden, ¿sí? Por ejemplo, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los tipos de alas, el tipo de aparato bucal, y en función de eso hace la clasificación, pero por órdenes, ¿sí? Nosotros no le pedimos que esté clasificado por género y especie, sino que por órdenes. ¿Se entiende, Daniel, creo que era? Profe, ¿le puedo mostrar acá una mariposa cómo lo tengo y usted me dice si sirve o no? Dale. Esa a lo mejor te va a servir para realizar el montaje de alas. Viste que vamos a procesar el ala, hay que sacarle las escamas porque en realidad está media rota. No la descartes todavía, ¿sí? Déjala como alternativa si no encontrás algo mejor. ¿Sí? Siempre tienen que estar completos. La que está allá arriba sí te sirve. Eso es una mosca parece, no veo bien qué es, pero si está completa sí te sirve. Gracias, profe. Estamos. Igualmente no se preocupen que vamos a tener una clase especial para que ustedes vean las claves, es decir, cómo clasificar por orden, ¿sí? El que va teniendo y nos quiere ir mostrando las cajas me puede ir mandando, me pasa por WhatsApp, no hay problema. Lo que sí, a veces no le puedo contestar en el momento, pero no hay problema, ustedes me van pasando. Igualmente la ingeniera Ruth, por favor,
La ingeniera Ruth les mostró cómo hay que hacer los montajes. Tengan en cuenta que eso es, digamos, no es que se nos ocurrió a nosotros que sea así el montaje o que las etiquetas tengan esa información. Eso es así porque es por regla general, ya está estipulado que eso sea así. ¿Sí? Así que no me inventen cosas en las tarjetas, no cambien los tamaños, los preparados tienen que ser de X forma, ¿sí? El montaje tiene que ser de tal o cual forma, cada orden tiene un lugar específico donde se pincha con el alfiler, etc. ¿Está? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, ingeniera, perfecto. Bueno, está. Si no hay ninguna pregunta, consulta más, quedamos hasta acá. Y acuérdense que hoy es lunes, el jueves tienen el práctico a las 3 de la tarde también. Yo le voy a ir pasando el enlace después, ¿sí? Pero todos los lunes y jueves tienen los prácticos a la tarde y la teoría de la mañana. Ingeniera, ¿este es el mismo PowerPoint que está subido a la de virtual o es otro? Este es otro, el del año pasado es del otro profe, este es mío, pero ahora lo voy a subir. El que yo dejé hoy es el viejo. Dale, Bien, pues, dale, de que hay ahora lo tiempo. subo. Gracias. Súper, está bien. Está, chicos. Cualquier cosa me escriben al WhatsApp o bueno, no sé, la duda que tengan nos hablamos igual las próximas clases. Muchísimas gracias.